Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper importante en Costa Rica, la prueba de idoneidad docente. Vamos a verla como la define el MEP, el Ministerio de Educación Pública. Exacto. Y lo haremos basándonos, pues, en el propio marco que el MEP ha publicado. Queremos desgranar un poco esos fundamentos, esas estrategias. Entenderlo bien. Claro, porque no se trata solo de aprobar un examen. La idea es captar cuál es la visión que tienen del educador que quieren, ¿no? Justo, esa es la misión de hoy, ¿verdad? Sacar lo esencial de esa visión. Entender qué es ser un educador de excelencia para el MEP y sobre todo cómo llevar eso a la práctica. Y a los casos de la prueba, claro. Exacto, como tener el mapa para navegar eso. Eso mismo. Hablaremos de los pilares de ese perfil, las bases filosóficas, las teorías detrás, las estrategias pedagógicas que esperan. La parte ética también, ¿no? Sí, la dimensión ética, la social, y al final daremos algunas claves, algunos tips para analizar esos escenarios que ponen en la prueba. Perfecto. Pues entremos en materia. ¿Cuál es la idea central, digamos, la filosofía que mueve todo esto de la idoneidad? Pues mira, el punto de partida es una política educativa clave. La persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Suena importante. Y lo es. No es solo un título bonito. Significa que el objetivo número uno, el norte, es el desarrollo integral del estudiante, en todas sus facetas. O sea, un enfoque muy humanista desde el principio. Totalmente. Y esa filosofía se traduce en expectativas concretas para el docente a través de un modelo, podríamos decir, holístico. ¿Holístico? Sí, con 4 grandes ámbitos o saberes. Y es clave entenderlos como algo interconectado, ¿eh? No son cajas separadas. Forman al profesional completo. Interesante. A ver, veamos esos 4 saberes. El primero, El saber. Aquí entra, digamos, todo el equipaje de conocimientos. Teorías sobre cómo aprenden los chicos, la normativa educativa, entender el contexto social, cultural. vale, lo teórico y lo legal. Exacto. Es como el andamiaje conceptual que sostiene todo lo demás. Entendido. ¿Y el segundo saber? El hacer. Este es ya la capacidad de llevar ese saber a la acción. O sea, diseñar, implementar y evaluar estrategias de enseñanza, de mediación pedagógica que de verdad funcionen. Que sirvan para que los estudiantes aprendan de forma significativa. Eso es el saber aplicado, el saber hacer en el aula. Del conocimiento a la práctica, lógico. Tercero, El ser. Esta dimensión va al núcleo ético y profesional. Hablamos de integridad, de compromiso, de responsabilidad. de ser coherente, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Justo. Define quién es el docente como funcionario público, pero también como modelo para sus estudiantes, sus valores. No solo qué sabe y hace, sino quién es. Vale. ¿Y el cuarto? El convivir. Este se refiere a la habilidad para construir relaciones positivas, un ambiente de aprendizaje que sea seguro, donde se colabore. Trabajar con otros. Sí, con estudiantes, con colegas, con las familias, con la comunidad. Es la inteligencia socioemocional al servicio de la educación, podríamos decir. Saber, hacer, ser y convivir. Suena completo, ¿sí? Mencionaste también que hay como unas lentes filosóficas que usa el MEP para ver la educación y que son clave para la prueba. Así es fundamental analizar los casos de la prueba como a través de estas perspectivas. La primera, el humanismo, que ya lo mencionamos un poco. Sí, refuerza esa idea del desarrollo integral, de valorar la singularidad de cada estudiante, sus emociones, su iniciativa. La persona en el centro. Cada estudiante es único, vale. ¿Y la segunda lente? El constructivismo social. Aquí la idea fuerte es que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente. ¿Cómo? Pues interactuando con otros, con el entorno, negociando significados, y esto, claro, cambia el rol del docente. Ya no es el que transmite información y ya. Exacto. Pasa a ser un facilitador de esa construcción. Guía, acompaña, propone. Pero el que construye es el estudiante. El estudiante activo, el docente como guía, cambia el panorama. ¿Y la tercera lente? La complejidad. Esta nos pide ir más allá de visiones simples, reduccionistas. Entender que la educación es un sistema complejo, ¿Qué significa eso en la práctica? que lo que pasa en el aula está conectado con muchas otras cosas. La familia, la sociedad, la cultura,
la tecnología. No se puede entender ni actuar sobre el aula de forma aislada. Hay que ver el panorama completo. Entendido. Entonces, al enfrentar un caso en la prueba, hay que ponerse esas gafas. Humanismo, constructivismo social y complejidad, para ver la situación como la ve el MEP. Exactamente. Son como la clave de interpretación oficial. Genial. Pues profundicemos ahora en el primer pilar, el saber. Perfecto. El saber, que en el marco del MEP corresponde a las competencias 1.1 a 1.5, es la base, el cimiento. Ajá. Y no se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo para entender bien a quién estás educando, cómo aprende esa persona y bajo qué leyes y normas estás trabajando. Es un saber para la acción. Dentro de ese cómo aprende, mencionaste teorías clave. ¿Cuáles dirías que son imprescindibles para este enfoque del MEP? Hay tres que destacan mucho por su aplicación práctica. Primero, la teoría sociocultural de Vygotsky. Es fundamental su énfasis en cómo la interacción social y el lenguaje impulsan el aprendizaje. Conceptos clave de Vygotsky. Dos son cruciales. La zona de desarrollo próximo, la famosa ZDP. ¿Qué es esa distancia entre lo que el estudiante hace solo y lo que puede hacer con ayuda? Exacto. Y el andamiaje o scaffolding, que es precisamente esa ayuda estratégica y temporal que da el docente o incluso un compañero más capaz, para que el estudiante pueda cruzar esa ZDP. Entiendo. Entonces, dominar Vygotsky justifica por qué son tan importantes el trabajo colaborativo y el apoyo guiado en este modelo. ¿Y ayuda a diseñar actividades que de verdad empujen el desarrollo? Precisamente. Luego tenemos el constructivismo de Piaget. Él también ve el aprendizaje como una construcción, pero se enfocó más en cómo el individuo integra información nueva en sus propias estructuras mentales, sus esquemas previos. Y esa progresión de lo concreto a lo abstracto. Sí, conocer sus etapas de desarrollo cognitivo, como las operaciones concretas o las formales, ayuda muchísimo a ajustar qué les pedimos y cómo se lo presentamos. Adaptar la enseñanza. Adaptar al nivel real del estudiante. Vale. Y la tercera teoría fundamental. El aprendizaje significativo de Ausubel. Para él, el aprendizaje que de verdad cala, el que perdura, es el que conecta la información nueva con lo que el estudiante ya sabe, pero de forma sustantiva, con sentido. No superficialmente. No. Y ahí el docente es clave. Actúa como un puente para crear esas conexiones relevantes. Vygotsky, Piaget, Ausubel. Básicos para entender al que aprende. Pero el saber también incluye el marco normativo. ¿Por qué es tan importante conocer las leyes y reglamentos? Bueno, porque ser idóneo implica actuar siempre con base legal, con justicia, con equidad. Conocer la norma no es solo para no meter la pata, digamos, Claro. sino para poder fundamentar tus decisiones pedagógicas, administrativas, les da respaldo, coherencia, justifica por qué haces lo que haces. Tiene sentido. ¿Y cuáles serían esas normas que sí o sí hay que manejar? Yo destacaría 4. Primero, la Ley Fundamental de Educación, la 2160. Establece los fines de la educación en Costa Rica: formación integral, derecho para todos. Es la que marca la visión país y debe inspirar toda la planificación. El marco filosófico legal grande. La siguiente. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, el famoso REA. Este es vital porque te dice cómo evaluar: la diagnóstica, la formativa, la sumativa. Y también cómo aplicar los apoyos educativos. Y su enfoque es clave. Sí, porque se centra en una evaluación para mejorar, para aprender. No es solo poner una nota. El REA dice cómo evaluar de forma justa y útil. Importantísimo. Luego, la Ley 7600, de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Esta es la piedra angular de la inclusión. Exige eliminar barreras y hacer adaptaciones, tanto de acceso como curriculares. ¿Qué implica eso directamente para el docente? Pues que la planificación tiene que ser inclusiva desde el vamos. Hay que pensar en la diversidad de estudiantes desde el diseño. Y aquí entra con fuerza el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Y además, proveer adecuaciones específicas cuando se necesiten. O sea, la Ley 76.000 convierte la planificación inclusiva y proactiva en una obligación, no en algo opcional. Hay que tenerlo muy claro. Totalmente. Y la cuarta norma clave es el Estatuto de Servicio Civil. Este regula la relación laboral, los deberes, los derechos, el régimen disciplinario, el debido proceso, esencial para saber cómo actuar correctamente como funcionario público.
Ley Fundamental, REA, Ley 76.000 y Estatuto. El paquete legal básico del saber, con implicaciones prácticas muy concretas. Pasemos entonces al hacer, a la acción. Vale. El hacer, que es la competencia 2 del marco, es justo donde la teoría cobra vida, donde se busca una práctica que transforme. Es la capacidad de diseñar, de implementar y de evaluar experiencias de aprendizaje que sean significativas, pertinentes, innovadoras. Mencionaste antes el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, como algo central aquí. ¿Por qué le da tanta importancia el MEP? Pues porque el DUA encarna perfectamente esa filosofía proactiva e inclusiva que buscan. Fíjate, en lugar de diseñar para un supuesto estudiante promedio y luego tener que adaptar para los que no encajan, Que al final son muchos. claro, el DUA propone diseñar desde el inicio pensando en la variabilidad natural de todos los aprendices. Busca eliminar barreras de forma anticipada y eso beneficia a todo el grupo. Es un cambio de chip total, de reaccionar a los problemas a prevenirlos desde el diseño. ¿Y cómo se aplica concretamente? Se basa en 3 principios que vienen de la neurociencia. El primero es ofrecer múltiples formas de representación, o sea, el qué del aprendizaje. Darle información de varias maneras. Exacto. Un mismo concepto lo puedes presentar con texto, pero también con un vídeo, un gráfico interactivo, una explicación oral, una discusión. Diversificar cómo llega la información. Entendido. El segundo principio. Múltiples formas de acción y expresión. Este es el cómo demuestran lo aprendido. Permitir que los estudiantes muestren lo que saben de maneras distintas, según sus fortalezas. No solo el examen escrito tradicional. Para nada. Quizás puedan hacer una presentación o construir una maqueta, grabar un podcast, escribir un ensayo. Flexibilidad en cómo expresan su aprendizaje. Vale. ¿Y el tercero? Múltiples formas de implicación. Este es el porqué del aprendizaje. Se trata de conectar con los intereses y motivaciones de los estudiantes para que se enganchen, para que se comprometan. ¿Y cómo se logra eso? Pues dando opciones relevantes, fomentando la colaboración, asegurando que el desafío sea adecuado, ni muy fácil ni muy difícil, creando un ambiente de apoyo, buscando que le encuentren sentido a lo que hacen. Parece entonces que, en los casos de la prueba, si una opción de respuesta se basa en el DUA, probablemente sea la que está más alineada con lo que busca el MEP, ¿no? Generalmente sí, porque refleja esa intencionalidad de ser inclusivo y proactivo que tanto valoran. Es diseñar pensando en todos desde el principio. Además del DUA, ¿qué más caracteriza este hacer efectivo? Hablaste de mediación activa. Correcto. El docente que se considera idóneo no es el centro del proceso, sino un mediador pedagógico. Es quien diseña las experiencias, sí, pero sobre todo pregunta, provoca, guía, apoya, para que sea el estudiante quien construya su aprendizaje. ¿Y eso se ve en las metodologías que usa? Claro, se favorecen las metodologías activas. Como el aprendizaje basado en proyectos, ABP, o en retos, ABR, esas cosas. Exacto. Estrategias que meten a los estudiantes en problemas reales, relevantes, que les obligan a investigar, a colaborar y a crear algo, un producto o una solución. Conectan perfecto con la idea constructivista, aprender haciendo, en contexto. Y en esa planificación estratégica, ¿dónde quedan los ejes transversales? ¿Ciudadanía digital? ¿Ambiente? Son fundamentales. No son temas para ver un día aparte. Deben impregnar toda la planificación, como hilos conductores que conectan contenidos y competencias de distintas áreas. ¿Y la tecnología? ¿Cómo se integra? Se debe integrar, pero de forma crítica, ética y segura. Hay una política específica, la PATD, sobre eso. Es una herramienta súper potente, claro, para el DUA, para desarrollar competencias del siglo XXI. Pero con cuidado. Sí, siempre pensando en la brecha digital. Hay que planificar cómo asegurar que todos tengan acceso, ya sea usando los recursos del cole, buscando alternativas offline, uso con propósito y con equidad. Vale. Y para cerrar el hacer, la evaluación formativa. ¿Cuál es su papel clave aquí? Según el REA, su función principalísima es regular y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. No es poner la nota final y ya está. Es para el camino, no solo para el final. Exacto.
Da información continua al docente para que ajuste su forma de enseñar, su mediación, y al estudiante para que entienda dónde está, qué le falta y cómo puede mejorar. Entonces, en la prueba hay que buscar las opciones donde la evaluación se usa para aprender, no solo para medir. Justo eso. Y para que sea así, hay que usar instrumentos variados: rúbricas, portafolios, observaciones, autoevaluación, coevaluación y, sobre todo, dar retroalimentación. ¿Cómo debe ser esa retroalimentación? Pues tiene que ser oportuna, específica, constructiva, enfocada en el proceso, en lo que se hizo bien y en cómo dar el siguiente paso para mejorar. Es un diálogo para crecer juntos. Muy bien. Ya cubrimos saber y hacer. Nos quedan esos pilares más personales y sociales: ser y convivir. Sí, estos definen, por un lado, la dimensión ética, la identidad profesional y, por otro, la capacidad de construir una comunidad de aprendizaje positiva. Hablemos primero del ser. Mencionaste la integridad como lo central. Sí, el ser se enfoca en la ética y el liderazgo personal. Implica profesionalismo, ser responsable, comprometido, puntual y también coherencia, eso que decías antes, que tus acciones respalden tus palabras. Y la parte de funcionario público. Claro, la probidad, manejar los recursos públicos con transparencia, con honestidad, declarar si tienes algún conflicto de interés. Y un aspecto del ser que parece muy importante es la reflexión. Fundamental. El docente idóneo es un profesional reflexivo. O sea, alguien que investiga su propia práctica, que analiza qué funciona y qué no. Y lo hace no solo después de la clase, reflexión sobre la acción, sino mientras está ocurriendo, reflexión en la acción. ¿Y si algo no funciona? La mirada va hacia adentro. Se pregunta, ¿qué falló en mi diseño? ¿Cómo puedo mejorar mi estrategia? No echa la culpa al estudiante. Se hace responsable de la mediación. Autocrítica constructiva para mejorar siempre. Vale, pasemos al convivir. Construir comunidad. Aquí la meta es crear un clima escolar que sea seguro, donde prime el respeto, la colaboración. Un concepto clave es la seguridad psicológica. ¿Qué es eso exactamente? Es lograr que los estudiantes sientan que pueden participar, preguntar, incluso equivocarse, sin miedo a que se burlen, a que los humillen. Si no hay esa seguridad, es muy difícil que se atrevan a aprender de verdad. Crear un ambiente de confianza plena. Y aquí entra una distinción que hiciste antes y que me parece crítica: conflicto versus acoso. Es vital, vital tenerla clara. El conflicto es una diferencia de opiniones, un desacuerdo entre personas que tienen más o menos el mismo poder. Es normal que surja. ¿Y cómo se maneja? Pues con diálogo, con negociación, a veces con mediación, se busca una solución conjunta, se pueden usar técnicas como la comunicación no violenta. Vale. ¿Y el acoso? El acoso escolar o bullying es otra cosa. Es violencia, es intencional, se repite en el tiempo y, muy importante, hay un desequilibrio de poder claro entre el agresor y la víctima. Y aquí la mediación no sirve. Está totalmente contraindicada. Poner a víctima y agresor a mediar es revictimizar. Es peligrosísimo. Uf, qué importante saber eso. Equivocarse aquí puede tener consecuencias muy serias. Gravísimas, éticas y legales. Ante la mínima sospecha de acoso, la única respuesta correcta, la que evalúa bien la prueba, es activar el protocolo oficial del MEP. Punto. La prioridad absoluta es proteger a la víctima. No hay espacio para inventar. Clarísimo. Conflicto se gestiona buscando soluciones, acoso se interviene siguiendo el protocolo al pie de la letra. ¿Qué más incluye el convivir? Pues incluye construir alianzas con la comunidad, ver a los colegas, a las familias, a otras organizaciones como socios, corresponsables de la educación. Fomentar el trabajo en equipo docente, por ejemplo. Sí, y también iniciativas que conecten la escuela con el entorno, como el aprendizaje-servicio. Y todo esto guiado siempre por un principio fundamental. El interés superior del menor. Siempre. Ante cualquier dilema, cualquier situación de riesgo, la decisión final debe priorizar el bienestar, el desarrollo y la protección del estudiante por encima de cualquier otra consideración. Saber, hacer, ser, convivir. Los 4 pilares, interconectados, vistos con las lentes del humanismo, el constructivismo y la complejidad. Con todo este mapa, ¿cómo enfrentamos la prueba? ¿Qué estrategia podemos seguir al analizar un caso? Buena pregunta.
La prueba lo que busca es ver cómo integras todo esto en situaciones concretas, realistas. No es un examen de memoria, es de juicio profesional basado en este marco. ¿Algún proceso mental que sugieras? Sí, podríamos pensar en unos pasos. Primero, identificar la competencia central. ¿De qué va principalmente este caso? ¿Evalúa más el saber, una ley, una teoría, el hacer, una estrategia, el ser, ética, o el convivir, clima escolar, protocolo? O quizás un concepto específico como DUA, Vygotsky. Enfocar el análisis. Vale, primer paso. Enfocar. Segundo, Pensar con mentalidad MEP. O sea, alinear tu respuesta con la filosofía que hemos hablado. Humanismo, inclusión, constructivismo, equidad, desarrollo integral y, por descarte, eliminar las opciones que suenen punitivas, excluyentes, memorísticas o demasiado simplistas. filtrar las opciones con las gafas del MEP. Tercero, Priorizar la mediación proactiva y formativa. Buscar las opciones donde el docente actúa como facilitador, como guía, donde usa la evaluación para mejorar, donde aplica soluciones proactivas como el DUA y donde se hace responsable de su práctica. Evitar las opciones donde solo expone, reacciona o culpa. buscar al docente como ese guía reflexivo y proactivo. Cuarto paso. Buscar la integración y la coherencia. A menudo, la mejor respuesta no se centra en una sola cosa, sino que articula varios saberes. Por ejemplo, una solución que combina tecnología, hacer, pero considerando el contexto socioeconómico, saber, para lograr equidad, ser, e involucrando a la familia, convivir. Buscar esa visión global, holística. Y el quinto paso, que ya mencionaste como crucial en algunos casos. Dominar el protocolo. Si el caso huele a riesgo, a acoso, a violencia, la respuesta correcta sí o sí es la que sigue estrictamente el protocolo oficial del MEP. La seguridad del estudiante es lo primero, no es negociable. Identificar competencia, aplicar filosofía MEP, priorizar proactividad, formación, buscar integración y seguir protocolos si aplica. Parece una buena hoja de ruta para analizar los casos. Exacto. Se trata de aplicar todo este marco de forma estratégica, no solo de saberlo. Excelente. Bueno, para ir resumiendo, hemos visto que la idoneidad docente, según el MEP, es un perfil muy completo, muy integral. Se basa en el saber, conocimientos sólidos, el hacer, una práctica innovadora, inclusiva, con DUA, con evaluación formativa, el ser, ética, compromiso, reflexión, y el convivir, crear comunidad segura y colaborativa. Y todo eso bajo el gran paraguas filosófico del humanismo, del constructivismo social y de la complejidad. La clave en la prueba es demostrar no solo que sabes la teoría, sino cómo ese saber se traduce en una práctica concreta que sea ética, inclusiva, reflexiva y, sobre todo, efectiva para el aprendizaje de todos. Evalúan a un profesional completo. Queda clarísimo. Y para terminar con una reflexión, algo para darle vueltas. Mencionamos mucho el enfoque de la complejidad, esa idea de que la educación es un sistema, ¿no? Con la familia, la comunidad, la tecnología, la cultura, todo interconectado. Sí, esa visión sistémica, exacto. Entonces, la pregunta que podríamos dejar en el aire es, ¿cómo podría un docente llevar esa idea de la complejidad un paso más allá en su día a día? O sea, ¿cómo podría, de forma proactiva, mapear el ecosistema específico que rodea su propia aula? Las realidades concretas de las familias, los recursos que hay en la comunidad, el acceso digital real de cada chico, para personalizar sus estrategias de DUA y de mediación de una forma todavía más profunda, más sistémica, más contextualizada, superando quizás la aplicación general de los principios. Esa es una pregunta potente. Invita a llevar la teoría de la complejidad a la acción concreta situada en cada aula. Es un desafío constante, la verdad, para cualquier educador que quiera tener un impacto real y profundo. Sin duda, una reflexión muy valiosa para seguir pensando.